Si un extranjero pudiese venir solo en meses de invierno, ¿qué mes le recomendarías y a dónde le dirías que vaya? So I would tell my Canadian friends if they're like me and they are tired of winter, they're sick of winter. Hello everyone, welcome back to Sensational Spain. My name is Valeria and we're here at Opera because we're gonna find out what do Spanish people do and think about winter. Let's go find out what they think. Come on, ¿creen que los españoles son personas de frío o de calor? Yo creo que de calor, totalmente. Depende de la zona, pero normalmente de calor. Más Bueno, de calor en el norte de España creo que con el sol se mueren, ¿no? Sí. Pero creo que de Madrid para abajo, incluso en Madrid, somos más La de gran calor. mayoría de los españoles son de calor. Bueno, en nuestra zona mucho frío y ya cuando vimos un rayito de sol para nosotros ya es como si fuera verano, porque o estás muy arriba o estás muy abajo y aquí Orense es muy frío y muy húmedo. Entonces... Está en los extremos. Well, me as a Spanish summer. I mean, we are born from the claritas, you know. We just need to be out in the sun and having a beer. It's like, that's why we have to. A ver, yo creo que son mucho de cuando es invierno decir que son de calor y cuando es verano decir que son más de frío, pero yo diría que en general son más de calor. Tú ves las noches de invierno, está más vacía la calle, sin embargo, primavera, mayo, hay mucha vida en la calle, ¿no? La gente se anima más a salir. Los españoles son claramente más de calor, por eso terminan siempre yéndose al sur. I think it's different because because I see when I'm here in the summer, at this time in the summer it's 35 degrees. There's nobody's in the streets until later at night. So the days are different. You see, everything happens a little bit earlier in the winter. People are out right now in the sun. In the summer, people hide a little bit more, you know, from the sun. A mí es que me gusta todo. Yo no puedo vivir en un país donde en Navidad haga calor, bueno, ni en Canarias mismo. Me gusta el frío, me gusta el calor. Ya no hay primaveras ni veranos. No. Y tampoco hay tanto frío. La gente mayor recuerda nevadas en Madrid con muchos grados bajo cero. Sí, ha cambiado, ha cambiado. People usually come to Spain to enjoy the beaches, to enjoy the sun, but what do Spaniards do when winter comes? Like, what is like the perfect destination during the months of cold? The mountains. We actually went last week to the mountains here. Yo creo que Canarias, incluso en el sur, pero si quieres sol y calor, so pena que haya algo extraño en la atmósfera, Canarias. Pues realmente yo creo que en invierno, al menos por experiencia propia, la gente suele venir a Madrid, a las grandes capitales. Y el norte en caso de que esté nevando. Claro, sí. para esquiar. Para esquiar, sí. ¿Sabes? Pasa algo curioso, que muchas veces también yo vivo en Valencia, entonces allá hay playa, pues también depende mucho de la persona, pero como la tenemos tan cerca a veces ni vamos a la playa. En invierno igual por el norte de España a lo mejor. Se me ocurre Galicia o Asturias o así. Benidorm. Sí. Pero yo siempre tiro para ahí, no sé por qué, pero desde siempre me trajo Benidorm y ahí va, no lo quito de ahí. Si tuviesen que escoger un lugar como para vivir la nieve, ¿a dónde irían? Hombre, pues Madrid es un buen sitio, tiene sierra. Yo he vivido aquí 30 años y Madrid es un sitio que está muy bien. De aquí para arriba, Soria, Valladolid, la propia Segovia, Teruel. Teruel es un sitio muy frío. La zona de Castellón, pegando a esa zona de Aragón, es muy fría también. Y de aquí para arriba, nieve. Aunque este año ha nevado en Mallorca, que es una cosa extraña. Pero bueno. ¿A dónde va la gente en invierno? A las Islas Canarias, Bueno, ¿no? Que mucha hace gente 25 a grados. esquiar, O a hay esquiar. muchísima gente con muchísima afición a eso de esquiar. Sí. Entonces, también cada fin de tengo amigos que todos los fines van a esquiar. Entonces, un poco es esa la afición. ¿Cuál dirías que es el mejor lugar para ir a esquiar aquí en España? Sí. Sierra Pregunta, Nevada yo o es la que no parte soy de de esta esquiar. Huesca, Andorra arriba en el Pirineo, o Formigal, Sierra Nevada en Granada Formigal. o Formigal y demás en Aragón. For me, it's very strange as a Canadian. People, I find, her family, they like to, in the winter, they like to go see the snow, whereas for me in Canada, it's very strange because there is snow everywhere, yes? So you don't need to go see the snow, you go outside and there's snow. But it seems to me that at least in her family, they like to go out and find in the mountains and find the winter that they can here in Spain. Ahora viene una trivia. ¿Cuál crees que es la ciudad donde más cae nieve en España? Las opciones son Soria, Burgos o Pamplona. Como ciudad no lo sé, pero yo estaría entre... Puede que Pamplona podría ser. Pamplona igual, no lo sé. Soria. ¿Soria? A ver, Soria, sí. Yo creo que Soria. Diría Soria. Burgos. Sí,
Sí, es el primero que acierta. ¡Vamos! Burgos y Soria, más que Pamplona, creo. A ti no. Sí, es Burgos. Es Burgos. ¿Burgos? Yes. Yes, it's Burgos. It's Burgos. Es Burgos. Es Burgos. Bueno, Burgos, Soria y de ahí Pamplona. Si pudieses escoger uno de los archipiélagos españoles para pasar el invierno, ¿cuál sería? ¿Las Canarias o las Baleares? Las Baleares. ¿Por qué? Porque en las Islas Baleares nieva. Canarias totalmente, pero porque Baleares está mucho más abajo en el mapa, entonces tiene un clima medio de 20-25 grados todo el año. Sin embargo, Baleares es verdad que tiene buen clima, pero en invierno es invierno. En invierno vas con abrigo y no te puedes bañar en Canarias. Sí. Hace frío, además hace mal tiempo también, hay mucho aire, llueve también, o sea que Canarias. Yo Canarias. Pues sí, porque allí también tengo amigos, no sé, como también hace calor y buena temperatura, yo traería para ahí. Pero yo también diría Mallorca. I think I would like to do the Canaries, maybe, just because if I'm going to be on a Spanish island in the winter, I want it to be the warmest possible. I don't know. I haven't been in any actually, so I don't know honestly. But I would like it as cold as possible, to be honest. I don't know if they could be. If it's winter, it has to be winter for me. Canarias, sin lugar a dudas. Yo no conozco ninguno de los dos, pero cualquiera de los dos me valdría. Ya he dicho que me gusta todo. Es que a mí las Baleares me gustan muchísimo. ¿Y qué isla? Mallorca. ¿Cuántas veces has estado en Mallorca? ¿O qué es lo que más le gusta de Mallorca? Dos veces. Bueno, es que es Mallorca. Es todo. Es todo. Es todo. Eso me encanta, es todo. Es todo. If you could recommend a foreigner, someone that wants to visit Spain and can only do it during the months of winter, which month would you recommend and where would you tell him or her to go? So I would tell my Canadian friends, if they're like me and they are tired of winter, they're sick of winter, I will tell them to come even at the end of March, beginning of April, Semana Santa area, and then go to Andalusia, of course. Go to the south, Cadiz, where the nice beaches are. Leave the snow in Canada and then come here for the sun. Yeah, that's what I would say. Intento ir a Valencia en Fallas, y aunque es con la llegada de la primavera, pero bueno, ahí va. Yo tiro por mi tierra, claro. Tiro por allí porque tenemos la fama de las burgas del agua caliente, que dicen que allí hay un volcán y la gente madrileña que va allí no se cree, piensa que hay gente con calderos de agua echando agua caliente por detrás. Well, depends. If they want to see the winter experience, then, you know, Burgos is nice. And like in the north, it's still beautiful. And the mountains are so beautiful. And even here, just near Madrid, it's like 40 minutes away. We have beautiful mountains that are right now super nice with the snow. Si buscas calor, pues lo que decíamos, ¿no? Canarias. Porque el resto de España te va a hacer frío. Pero claro, Madrid también con sus luces de Navidad y demás. La parte final de diciembre es una hay mucho temporada ambiente. Luego muy enero bonita. es el mes más muerto, yo creo, del año en Madrid. Sí, enero es el mes donde la gente está de exámenes, sale, hace mucho frío, la gente no tiene dinero porque se lo gasta en Navidades. Claro. Luego ya en febrero empieza a revivir un poco. Sí, entonces, sí, enero es el mes Madrid un poco más o las islas. We have both in Spain. We can have the summer experience in the winter and the winter experience. So do the whole, one just place, right? No, I mean, you can recommend 1, 2, 3. Everywhere. Everywhere. It's not that big. You can do both. Todos los meses. España es eso. Son todos los meses y donde quisiera. Porque es España. ¿Cómo describiríais a alguien lo que estáis viviendo aquí ahora mismo en el Santiago Bernabéu? All right, so how can I describe the indescribable? I don't know.